Cuando me decían que hoy tenía que traer la administración de la palabra, yo creo, hermano, que esta palabra no solo va a edificar a tu vida, sino que al edificarte a ti vas a llevar como una mies, vas a llevar como el trigo a casa. Y que esa palabra, mira, eso es mi mayor anhelo mientras Dios me daba este mensaje, que esa palabra que llegue a ti, que traspase a ti, también tu familia pueda ser bendecida. ¿De qué nos vale, hermano, pararnos aquí, estar ahí sentado, escuchar un rema, una palabra de parte de Dios y llegar a casa y hacer como si nada hubiese pasado? ¿De qué serviría que llegaríamos aquí y como personas que llevamos de repente equipaje, lo único que llevarías a tu casa sería cargas, sería preocupaciones? Dile al que tienes al lado: cambia el lenguaje en casa, cambia el lenguaje en casa, porque al final todos aquí trabajamos para una sola obra, que es la obra de tu Padre y de mi Padre. Amén. El Padre hablaba a mi espíritu y me decía: Nora, tienes que hablar con el pueblo y decirles que se paren a reconstruir los muros. Y yo sé que al hablarte de muros, tú inmediatamente te vas a ir a Nehemías, un líder que no fue un sacerdote, que no fue un levita, que no fue un hombre de repente llamado al evangelismo, pero fue un líder que dijo: cuando los muros se caen y tienen que ser reconstruidos y tienen que ser levantados, aunque mi padre, aunque mi madre, aunque mi familia, todos se hayan olvidado de quién puede levantar esos muros, aquí está un Nehemías. Aquí está un líder que le quiere agradar el corazón a Dios, hermano. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Así en casa no haya más quien quiera servir. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Padre, dirige tu palabra, que no sea yo, habla tú, Señor. Y la palabra dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, dice, e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: Santo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nos ubicamos. ¿Quién era Sanballat? Era un hombre amonita. Los amonitas servían a un dios llamado Milcom. Este dios, en algún momento, hermano, nada pasa en esta tierra si es que Dios no lo permite, y de eso jamás tú lo dudes. El pueblo contrario, los amonitas, pensaron en algún momento que su dios Milcot, que por nombre significa el rey de ellos pensaron que su Dios los había hecho triunfar. Dile: se equivocaron. Dile al que tienes al lado: se equivocaron. Los que piensan que ya no se va a levantar la piedra, aquel que piensa que la piedra está quemada, aquel que piensa o dice dentro de sí: ¿qué hacen estos débiles hombres? Aquellos que dicen: ¿qué hace esta débil casa? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué cree que se les va a permitir volver a ofrecer sacrificios a su Dios? Cuando los muros se caen en casa, en la familia, no hay sacrificio.
En muros caídos no hay sacrificio. ¿Y sabes quién es el principal, el que hace fiesta cuando los muros en tu casa se caen? Los amonitas, los filisteos. Ellos celebran cuando tú estás caído. Ellos hacen fiesta. Y es más, ellos creen que han ganado. Por eso muchas veces te llaman débil. Y esto pasaba dentro del pueblo de Israel. Los amonitas decían: acabarán en un día, resucitarán estos hombres, porque, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, ya te da por muerto. Ya da a tu generación por muerta, a tus finanzas, a tu familia. El único que tiene esperanza en que algo bueno salga de ti es tu Dios, nadie más. Y en el versículo 3 dice: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué dice? Si subiera una zorra, y estaba Tobías el amonita diciendo: lo que ellos están haciendo, wow, mi alma alaba a Cristo. Y hay muchos hermanos que se están levantando contra la casa y están diciendo lo que ellos están haciendo. Mira los hombres que piensan que están trabajando, hasta una zorra los derribará. Pero se confundieron. Dile: pero se confundieron, porque yo estoy con el poder de la resurrección. Y vamos, los que están en multimedia, a Lucas capítulo 13, versículo 31. Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué le dijeron a Jesús? Sal y vete de aquí. ¿Por qué? Porque Herodes. Y se levanta un hombre de la casa del gran yo soy y le responde, versículo 32, hijo. Y les dijo: id y decid a aquella zorra que aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Qué le trató de decir? A mí no me va a impedir ningún dios amonita, a mí ningún fariseo que se levanta a decir será de Dios o no será de Dios. No, nada me impide. Mira, dile a esa zorra que voy a terminar la asignación que mi padre me dijo. Porque aquí el que tiene que temblar son aquellos que que profanan contra tu Dios. Aquellos que levantan la boca contra tu Dios. Cuando nos llamen zorra, hermana, ¿qué significa? ¿Por qué utilizan ese lenguaje? Según la terminología hebrea, esta palabra de zorra se le daba a aquellos de bajo nivel, aquellos que tenían una baja categoría. Jesús sabía quién lo había llamado. Esta palabra que tú ves: he aquí, echo fuera demonios, hago sanidades hoy y mañana. ¿Sabes quién lo dijo? Jesús. Pero hermana, Jesús, ¿viniendo de qué linaje? ¿Y quién estaba hablándole que se vaya? Los fariseos, los que eran estudiosos, los que tenían conocimiento. Hermano, aquí no se trata de tener conocimiento, aquí se trata de tener el poder de Dios. Y cuando tenemos el poder de Dios, cuando los milagros y las sanidades nos sigan, cuando tú avances, hermano, mira, algunos toman por broma y dicen que ¿por qué la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Porque dicen algunos que el carácter de Pedro era tan fuerte que quizá los hermanos nos iban a acercar a Pedro a pedirle el favor de que Dios haga un milagro. Algunos lo toman por broma, pero yo creo, hermano, que la unción era tan fuerte que solamente se trataba de hacer la voluntad de tu Dios.
y el enfermo se va a sanar, y el cojo va a empezar a caminar, y el paralítico espiritual va a empezar a tener fuerzas. Volvemos a Nehemías capítulo 4, versículo 3. Tobías el amonita dijo: estos hombres están construyendo estos muros, pero esto hasta una zorra va, empieza a caminar por ahí y lo derribará. No. Acá se confundieron. Como Jesús le dijo, eso tiene que ser tu respuesta. Ve y diles que hoy y mañana voy a estar acá. Ve y dile que nadie te puede mover de lo que Dios te ha mandado hacer. Porque lo que Dios manda hacer, Él lo respalda, hermano. Y yo te puedo asegurar de eso. Y en el versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de menosprecio. Esto está hablando Nehemías. Y dice: vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, es decir, vuelve su venganza, su murmuración sobre ellos, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En el versículo 5 dice: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías haciendo una oración y diciendo: no cubra su iniquidad, ni que su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que... ¿Contra los qué? Ahora entiendes por qué a veces Satanás ni guerra te hace. Hermano, cuando tú estás pasivamente, preocúpate. ¿Por qué, hermana? Por dos razones. Bien, Satanás está tramando un ataque contra ti que ni tú te lo esperas. O bien te hiciste alianza con el mismo infierno. Ay. Cuando las cosas vayan en paz, preocúpate. Solo hay dos cosas: viene el contraataque con toda y fuerza, o te aliaste con Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque un aliado no pelea, hacen alianza. Pero yo creo en el nombre del Señor que hoy hay personas que incluso hasta por las redes nos están escuchando y están empezando a ser activados por el poder de Dios. Y a veces sí, hermano, es necesario orar. ¿Contra quién? Contra aquellos que te persiguen, y decirle: Padre, no cubras su pecado, no tengas en poco que se están levantando contra ti. Porque quizá muchos se turban y dicen: pero ¿por qué el hermano, la hermana, o el líder, el pastor pueden hacer oraciones tan fuertes? Como por ejemplo que lo que quieren mandar a la iglesia vuelva sobre su cabeza. Ahora entiendes por qué. Porque un reino no puede ser dividido. Bien trabajan juntos o bien se rompe. Y todo reino que quiere entrar a este lugar y que sea opuesto a la voluntad de Dios, tiene que ser roto. Nehemías sabía eso. Y es por eso que Nehemías se levanta como líder y él dice: entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y continúa diciendo en el versículo 6: edificamos pues el muro, dice. Acá Nehemías te está contando todo lo que él estaba haciendo. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta dile, termina la obra por completo. Termina la obra hasta el final. Nehemías te está contando, hermano, que para avanzar cada escalón de cada muro tuvo que haber guerra. Y si estás en guerra, hermano, y si el enemigo se levantó contra ti, contra tu casa, contra ese negocio que tú estás llevando, contra tus hijos, contra tu esposo, tu matrimonio, hermano, termina la obra. Sigue levantando los muros. Y dice Nehemías que estaban edificando la muralla y llegaron hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para... Cuando hay avance es porque hay
ánimo. Cuando hay avance es porque hay ánimo. Cuando hay avance es porque hay ánimo. En algún momento me tocó a mí trabajar para alguna empresa, estuve sujeta a una empresa. Y algo que siempre me recalcaban, y es más, me lo hicieron escribir ahí con un papelito y ponerlo sobre mi computadora, era: ten ánimo todo el tiempo. Ten ánimo todo el tiempo. Porque cuando hay ánimo, hay crecimiento. Si no hay ánimo, no hay avance. Porque es que el pueblo avanzó hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo. Es mentira aquel que dice: estoy con ánimo, no vas a avanzar. Si lo estás diciendo de boca para afuera, no hay avance. Y es por eso que vemos muchos ministerios paralizados, muchos hombres que trabajan para Dios y no hay resultado, porque no hay ánimo en el Señor. Cuando hay ánimo, la empresa crece. Cuando hay ánimo en casa, hay crecimiento. Yo no sé si a ti te pasa, mira, yo no sé, pero cuando a veces, raras veces, muy raras veces, nos toca tener una diferencia entre esposos de repente, y a veces viene el silencio un par de horas, 3, 4 horas, no te hablas, no tienes ánimo, como se dice, para hablarte con el cónyuge, y dentro de estas 3, 4 horas los pensamientos vienen: ¿y por qué no hacemos esto para crecer? ¿Y por qué no hacemos el otro para crecer? ¿Y por qué no mejor hacemos el otro? Y cuando ya se amistan los cónyuges, ¿qué pasa? Tú le dices a tu esposo: mira que estaba pensando esto, mira que esto se me pasó por la mente. ¿Por qué? Porque ya hubo ánimo de hablar. Pero ¿qué pasa cuando no hay ánimo? Pasa un día, 2 días, una semana y no le hablas a tu esposo. Que el Señor me libre de eso. Jamás me ha pasado, jamás. Pero yo sé por testimonios que a veces hay parejas que no se hablan 1 semana, 2 semanas. No se hablan. Es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres darle tantas ideas a él para crecer en familia, pero no hay ánimo. Y si no hay ánimo, no hay crecimiento. En mi caso, yo trabajo con el siervo. Trabajamos en la misma empresa, tenemos el mismo sentir, digamos así, vamos por el mismo rubro. ¿Tú te imaginas cuánta bendición perderíamos si 1 semana, 2 semanas, 3 semanas no nos hablamos? ¡Wow! Y es así, cuando tú no le hablas a tu Dios porque no hay ánimo, no hay crecimiento espiritual. Y te vas a quedar hasta la mitad. Hermana, ¿pero por qué avancé al menos hasta la mitad? Porque tuviste ánimo, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad es que esos muros que habían sido destruidos para que tú no recibas la bendición sean levantados nuevamente. ¿Qué te quiero decir? No esperes que el cónyuge lo haga, no esperes que el hijo lo haga, hazlo tú como mujer de Dios. Si tan solo un Nehemías se pusiese en posición de guerra, un Nehemías se parase en la brecha, hermano, ese Nehemías bajo el poder de Dios puede hacer que esos muros se levanten. Y la palabra continúa diciendo, versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué dice? Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Por qué se enojaron mucho? Porque los portillos comenzaron a hacer, cuando una puerta está abierta, se va todo. Cuando una puerta está abierta, se va todo. Si hay puertas abiertas que tú dejas para que la inmundicia y el pecado, para que lo asqueroso entre a tu corazón, si hay puertas abiertas, se irá todo. Te quedarás sin nada. Cuando hay puertas cerradas, el enemigo se enfurece. ¿Por qué se enfureció? Porque los portillos, las puertas comenzaron a cerrarse para levantar muros, para seguir levantando muros. Hay puertas en el corazón que tienen que ser cerradas. Esa herida que no te deja avanzar, ese pensamiento del pasado que te tortura, ciérralo. Porque cuando cierras esa puerta, sigues levantando los muros. Todos se enfurecieron porque vieron que los portillos se cerraban. El enemigo se va a enfurecer, se va a levantar contra ti. Pero tú tienes al vencedor, pero tú tienes al grande, el temible. Cuando puertas generacionales que han estado abiertas para que demonios entren a tu vida, tú dices: yo tomo la decisión y lo cierro la puerta. Hermanos, se van a levantar contra ti. Pero alégrate porque estás avanzando, porque seguimos avanzando. Y la palabra del Señor dice en el versículo 9: entonces Nehemías te sigue contando qué cosa fue lo que hizo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Todo el tiempo, hermano, tenemos que estar como guardianes, cuidando nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Quiénes eran los acarreadores? Los que llevaban los utensilios, los bienes, para que se sigan levantando esos muros. Pero Nehemías te cuenta y te dice que los de Judá le habían dicho que ya no había fuerzas en ellos y que el escombro se había apoderado de ellos y que el miedo se había apoderado de ellos. ¿Y qué decía? Y no podemos edificar el muro. Cuando hay temor en tu corazón, cuando hay miedo, cuando hay preocupación, no vas a poder edificar el muro. Gloria sea al Señor. Versículo 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermano, eso es lo que Satanás, que el Señor lo reprende, quiere. Que la obra cese, que la obra se termine. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Santo. Versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. La importancia de caminar en familia. Ahora entiendes por qué Satanás ataca siempre el vínculo familiar. Ahora entendemos. Santo. Y dice que Nehemías
porque había oído la voz que habían dicho: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, le trató de decir, de todos los lugares donde ustedes piensan ir y volver o estar ahí, ellos van a estar detrás de ustedes. Y es lo mismo que yo te digo, van a estar buscando matar tu corazón, tu alma, tu vida espiritual. Pero dice que Nehemías, el líder, agarró y él dijo: nos ponemos por familias y cada uno con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, fuerte, y pelead por vuestros hermanos, y pelead por vuestros hijos, y pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. Nehemías no fue ungido ni como líder, ni como sacerdote, ni como profeta, ni como levita. Solo bastó que él sea un líder. Hermana, pero yo ni para líder serviré. ¿Por qué te miras tú? Nosotros no servimos para nada quizá, pero él sí. Y él peleará por nosotros. Yo no sé si te pasa, pero a veces cuando miro yo películas o series que enriquecen mi espíritu, y cuando escucho, por ejemplo, series bíblicas o de la Biblia, ¿no? que se trate, y cuando escucho, hay una frase que escucho que mencionan: la espada por Dios, mi espada por Dios y mi espada por Israel. Hay hombres guerreros que antiguamente peleaban así: mi espada por Dios y mi espada por Israel. Y cuando tú ves, yo digo: Señor, eso es lo que siempre tenemos que levantar. Mi espada por Dios, mi espada por Dios, para que el evangelio ya no sea más manchado. Mi espada por Dios y mi espada por mi casa, y mi espada por mi matrimonio, y mi espada por mis hijos, y mi espada por las mujeres de esta casa, y mi espada por los varones sacerdotes de esta casa. Hermano, si yo como mujer estoy acá, la próxima puede ser tú, o quizá tú. Yo en algún momento estuve ahí, donde tú estás ahí mismo. ¿Por qué te ves por poco? Tú también puedes ser la próxima que puede estar aquí o en un parque evangelizando. Hermana, pero usted no sabe la vergüenza que es pasar, estar en un parque y que nadie te escuche. Y tú tampoco sabes la vergüenza que es subirte a un micro, entregar folletos y que no te quieran recibir. Yo sí lo sé. Cada quien tuvo su proceso, ¿no? Tú tampoco no sabes quizás qué es pararte en los mercados, dentro de los mercados, entregar folletos, hablar y que nadie te escuche. Cuando hay ánimo en el corazón, aunque no vea los frutos ahí, dices: seguiré levantando los muros. Seguiré levantando los muros. Es que muchos nos turbamos por lo que vemos ahora, pero no hemos visto qué pasó a esta mujer hace 5 o 10 años. Quizás si conociéramos la historia, recién entenderíamos que hubo un precio también. Y hay muchos que predican que ya Jesús lo pagó todo en la cruz, que no hay nada que tenemos que hacer. Pero míralos a ellos
Aquellos que predican eso, no hay fruto, están dando vueltas. ¿Por qué? Porque avanzaron, sí, pero se quedaron en la puerta de Jericó y no quieren seguir dando las 7 vueltas. Como decía el siervo, quizás estás en la segunda vuelta, quizás falta una vuelta, no lo sé, pero no te quedes parado frente a Jericó. Termina la asignación que Dios te dio. Y Nehemías decía: los voy a agrupar por familias y a cada uno va a tener su lanza, su escudo, su espada, y ellos van a pelear por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestras mujeres, por vuestras casas. No seamos egoístas. Tenemos a una familia que se destruye y no queremos hacer nada. ¿Te gusta más estar llore y llore en lugar de doblar tus rodillas en las madrugadas? Tenemos que buscar al Dios grande y temible. Y en el versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, wow, santo, cuando oyeran tus enemigos que ya entendiste su plan, mira, hoy habla y dile: ya entendí tu plan. Hoy fue revelado lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere hacer contra tu vida. Quiere que tú avances hasta la mitad, pero no termines. Dile: no, ya entendí tu plan. Ya entendí tu plan. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dice: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno en el cuerpo de Cristo cumple una función. No seas celoso con la tarea de tu hermano. Cumple tú tu tarea y tu función. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, dice Nehemías, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y ahora entiendes por qué es que el Señor a algunos los manda a evangelizar, a otros los manda a estar en la puerta resguardando todo, a otros los manda a predicar, a otros los manda al altar a adorar, porque los que evangelizan van y llevan el mensaje. Los que están posicionados en la puerta también son revestidos del Espíritu y hacen entrar al que recibe el mensaje. El que adora en los atrios hace que el que vino por el mensaje se conecte con el Dios del mensaje. Y el que predica el mensaje hace que ese corazón se convierta. Nehemías decía: algunos tenían escudos, otros trabajaban en la obra y otros estaban como jefes. Es necesario que cada uno cumpla su función respectiva. En el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían wow, esto hasta a mí me hace temblar, ¿eh? Mira, hasta a los que estamos aquí todos, el Padre nos está diciendo: no te olvides, no solo es trabajar en la obra, sino tener la espada. No solo es trabajar en la obra, sino tenerla. Y algo que yo siempre digo: ¿de qué me sirve trabajar en la obra si no tengo ese vínculo con el dueño de la obra? Si no sé cómo va mi avance. Hermano, ¿tú te imaginas cómo los obreros estaban trabajando para levantar los muros y en otra mano la espada? Pero ¿sabes algo? Nehemías dijo: Dios dice, una mano levantan los muros y en la otra mano la espada.
Porque tienen que entender que el que va a levantar los muros no va a ser el hombre, que el que va a edificar esos muros no va a ser el hombre, sino ¿quién? Dios. Porque a los hombres muchas veces nos gusta llevarnos la gloria, pero cuando nos hacen mirar como personas que somos incapaces, decimos, esto solo lo pudo hacer Dios. Solo Dios. Ay de nosotros el día en que nos llevemos la gloria. No seas hijo de chataco. Él se llevó la gloria, él quería gloria. A él le gustó el sabor de la gloria, pero él no se daba cuenta que esa gloria no salía de él. No se daba cuenta. La gloria es así. No sale de nosotros. Más bien nosotros nos edificamos con esa gloria. ¿Qué te quiero decir? Trabaja, sigue edificando, pero por el otro lado, ten la espada. Mi espada por mi casa, mi espada por mi ministerio, mi espada por mi matrimonio, mi espada por mis hijos, para que cuando esos muros se levanten y veas a tu familia restaurada, veas a tu matrimonio levantado, digas, era imposible que esta persona sin brazos, sin fuerzas, con los tobillos debilitados, con las rodillas débiles levante, pero ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo, hermano? Mi espada siguió levantando los muros. Los muros van a ser levantados si no sueltas la espada. Es importante llevar la espada en la mano. Versículo 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y tú crees, escúchame, y tú crees que los que edificaban decían, y Nehemías, ¿qué hace bien parado ahí? Mirándome cómo estoy padeciendo con la espada y levantando el muro. Nehemías dice que se paró y tenía al lado al que tocaba la trompeta. ¿Y por quién era tocado la trompeta? Por el sácer. Por el sácer. Ahí va. Dile, ahí viene la palabra. Dile al que tienes al lado, ahí viene, escucha. Al lado del sacerdote, el líder edifica al pueblo. Cuando está al lado del sacerdote, del hombre que toca la trompeta, el líder va a enseñar al pueblo a cómo construir esos muros. El pueblo pudo haber dicho, oye, Nehemías, al sacerdote lo acepto que toque la trompeta, pero ayúdame pues con la espada. El pueblo a veces calla, escucha y obedece. Nadie quería entregarle la espada a Nehemías. ¿Sabes por qué? Porque sabían que así iban a avanzar. Nehemías estaba al lado del que tocaba la trompeta. El que tocaba la trompeta, ¿qué hacía? ¿Levantaba muros? No. Solo daba el shofar de la victoria, el sonido de la victoria. ¿Ahora entiendes? Acá está el pastor. Nuestro pastor está haciendo la obra. Nuestro pastor está haciendo la obra. ¿Quiénes levantan los muros? El pueblo. ¿Quién está al lado del pastor? El líder, Nehemías. No entregues tu espada a un Nehemías, porque sabes, el Nehemías no se va a quedar con tu espada. Va a decir tú, levántate y toma esta espada, que no quiso tomar el otro. No entregues tu obra al Nehemías, porque Nehemías va a llamar a otro y va a decir, tú levántate
te entrego la obra y la espada que el otro no quiso tomar. ¿De qué se turba tu corazón? Sé el próximo Nehemías que edifica al pueblo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dice Nehemías, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos del uno al otro. La obra es grande y extensa, hermanos. La obra es grande y extensa. Y en el versículo 20 Nehemías dijo: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí. La obra es grande, hermano. Unos van por allá, otros por allá, por atrás, por todo lugar. Pero Nehemías dijo: el lugar donde oyéis el sonido de la trompeta, ahí es. ¿Quién toca la trompeta? Los sacerdotes, los hombres ungidos como pastores. ¿Dónde está el pastor? En su casa, no. Acá, en el templo. El lugar donde oyéis el sonido de la trompeta, ahí reúnete. Es importante que vengas aquí, porque este es tu lugar de entrenamiento. En el versículo 21 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, dice, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. De noche, centinelas. ¿Qué son centinelas? Los guardias, los que no duermen. Ay, hermana, entonces vendré a la iglesia a dormir un ratito. No. De noche de centinelas y de día en la obra, todo el tiempo. Y yo quiero que te quedes con esto, versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros, cada uno se desnudaba solamente solamente para bañarse. Nadie se quitaba el vestido de guerrero, nadie se quitaba la vestidura de centinela, nadie se quitaba la vestidura de adorador, nadie se quitaba la vestidura de evangelista, de pastor. ¿Por qué entonces nos quitamos las vestiduras? ¿O por qué muchos se quitan las vestiduras para cometer pecado? Nadie se debe quitar la vestidura de hijo de Dios. Solamente, hermano, para bañarme. Sí. ¿Sabes qué significa solo para bañarte? Solo para meterse a los ríos de su presencia. En ese tiempo no había ducha. ¿Cómo se bañaban? En los ríos. Solo ahí nos olvidamos de las coronas. Ahí, cuando estás ahí frente a tu Dios, no existe y damos pase al evangelista, apóstol, pastor, profeta, no. Ahí eres tú y Dios. Tú y Dios. Solamente quítate la vestidura y los logros, las coronas que hayas conseguido cuando estés frente a tu rey.
Solo ahí. Y muchos de los que estamos aquí, sí, vamos a llegar a ser grandes hombres de Dios. Pero cuando tengas las coronas bien puestas de empresario, de hombre de negocios, de evangelistas, de pastores, escúchame, nunca te quites el vestido. Solo cuando te bañas, cuando estás frente a Él en los ríos de su presencia, ahí no somos nada, nada. Frente a Él solo somos polvo y nada más. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias por edificar mi alma. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que tú haces. Porque eres grande y fuerte y nos hablas. Hoy hablaste a tu pueblo, estoy segura de eso. Hoy hablaste a tus siervos y a tus siervas para que no nos olvidemos de que tenemos que seguir levantando los muros. El Padre dice: solo tienes que estar al lado del que toca la trompeta. Solo ahí. El Padre te dice: con una mano levantaban los muros y con la otra tenían la espada. No te apartes de su palabra. No sueltes su palabra. El Dios grande, el Dios fuerte peleará por ti. Hoy Dios te dijo: no seamos egoístas. Pelea por tus hermanos, por tu casa, por tu familia, por tus mujeres. Peleemos. Y hoy Dios sobre todo nos dijo: nunca se quiten la vestidura de colaboradores del reino. Solo cuando tengan que remojarse en los ríos de su presencia. Solo ahí no somos nada en su presencia. Gracias por tu palabra. Alimenta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.